Bueno, bienvenido a otra clase. En esta clase vamos a ver cómo bloquear a un usuario y desbloquearlo, con el objetivo de cuando nosotros lo bloqueamos, nosotros no podamos ver el contenido que ellos tienen, ni ellos puedan ver el contenido que nosotros tenemos. Quedaría algo como esto. Por ejemplo, esto es un contenido que hace cada usuario. Yo voy a ver, yo soy aquí el usuario 4, el que dice usuario 4. Si vamos a suponer que vamos a bloquear al usuario 1. Una vez que yo lo bloqueo, ya yo no veo ya el contenido de ese usuario. ¿Ve? Entonces puedo hacer aquí una lista de las personas que tengo bloqueadas para si yo lo quiero desbloquear después. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo bloqueo al usuario 1, ya yo no puedo ver el contenido de ese usuario. Y entonces el usuario, si yo entro con el usuario 1, él tampoco puede ver el contenido mío. El usuario 1 no puede ver el contenido del usuario 4, que era el que estaba, es decir, fue el que lo bloqueó. Si vamos acá, nos damos cuenta que el usuario 4 no podemos verlo. ¿Por qué? Porque el usuario 4 nos bloqueó a nosotros. Estamos en el perfil del usuario 1. Si se dan cuenta, el usuario 1 no puede ver al usuario 4. ¿Por qué? Porque el usuario 4 bloqueó al usuario 1. Vamos a salir, vamos a entrar con el usuario 4. Recuerden que esto es una app que yo tengo de prueba, por eso es que tengo tantas cosas, porque esto es lo que siempre uso para hacer todas las pruebas. Entonces, cuando entramos en el usuario 4, nosotros hemos bloqueado al usuario 1. Aquí lo tenemos aparte. Y cuando lo desbloqueamos, ¿ves? Cuando lo desbloqueamos, entonces sí podemos ver el contenido de él. Y entonces, si entramos por el perfil del usuario 1, si entramos por el perfil del usuario 1, disculpen, del usuario 1, podemos, podemos darnos cuenta que sí puede ver ahora el contenido del usuario 4 que lo había bloqueado antes. Eh, Espero que se entienda esto. Entonces, si ahora yo bloqueo el usuario 3, pues yo no voy a ver el contenido de él. Y tengo esta otra lista por si yo lo quiero desbloquear. Ahora, si yo bloqueo al usuario 3, el usuario 3 desde su cuenta no puede acceder a la información mía porque yo lo tengo bloqueado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ok, déjame desbloquear acá. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. En, en la tabla de usuarios vamos a crear dos campos que uno se llama bloqueados, que va a ser una lista de string, y vamos a hacer otro campo que se va a llamar me bloquean, que también va a ser una lista de string. ¿Cuál es el objetivo? Yo le voy a explicar ahora con una imagen. Ok, estos son dos usuarios. Estos son dos usuarios. Vamos a ver desde el punto de vista que nosotros somos el usuario A. Nosotros somos el usuario A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, cuando yo bloqueo al usuario B, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo bloqueo al usuario B, yo voy a guardar en la lista de bloqueados el ID del usuario B, para yo ir controlando que yo ese usuario lo tengo bloqueado. Y aquí voy a ir guardando todos los usuarios que yo voy a ir bloqueando, el B, el C y todo lo que yo vaya bloqueando. Pero ¿qué sucede? Que si yo solamente lo guardo aquí, cuando el B entre en su sesión, va a poder ver el contenido mío. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando el usuario A
bloquea al usuario B, lo va a guardar en la lista de bloqueados y a la misma vez se va a guardar el ID en la lista de me bloquean del usuario B, que es el que está bloqueando. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es, ok, yo te bloqueo a ti, pero este sabe, este tiene de que el A fue el que lo bloqueó. Es decir, este es a quien yo bloqueo y este es quien me bloquea a mí. Vamos a suponer que fuese al revés. El usuario B es el que está bloqueando al usuario A. Si el B bloquea al usuario A, guardo el ID de este usuario en bloqueado porque yo lo estoy bloqueando y guardo el ID mío en me bloquean del usuario A. ¿Por qué? Ok, yo te bloqueo a ti y a la misma vez te estoy diciendo que yo soy el que te estoy bloqueando aquí a ti. Es decir, quien bloquea al A lo está bloqueando el B. ¿Y a quién está bloqueando el B? Bueno, está bloqueando al A. Ahora, esto ¿cómo lo vamos a usar? Ya les dije, hacemos una lista de string llamada bloqueados y otra que se va a llamar me bloquea. ¿Cómo lo vamos a usar? Vamos a el contenido en cuestión. Yo estoy poniendo aquí perfiles, pero estos pueden ser contenido, publicaciones, bueno, etcétera. Entonces, qué es lo que vamos a ver? Si tocamos acá, ven que estamos aquí. Yo puedo. Aquí tengo el usuario 3. Le voy a dar aquí y lo voy a bloquear. Ya no lo veo acá. Pasa a la lista de bloqueadores. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una. Estoy en este de acá. Usuario. Ponemos un container con la información que se va a mostrar, sea del usuario o de la publicación que el usuario publique, lo que sea. Y vamos a hacer una query collection, donde esa query collection simplemente vamos a mostrar el contenido que se va a mostrar aquí. En este caso es una lista de usuarios. Una lista de usuarios. Y listo. Ahora, ¿cuáles son los usuarios que se van a mostrar? Aquí voy a poner una condición de visibilidad. Y voy a poner una condición de visibilidad. ¿Cuáles son los usuarios que se van a ver? Bueno, y aquí lo vamos, y aquí estamos, y aquí lo vamos a entender. Estamos en el caso que somos el usuario A. Bueno, el contenido que se va a ver, es decir, el contenido que yo voy a ver, se va a ver siempre y cuando el contenido, es decir, el usuario que tiene ese contenido no va a estar ni en esta lista ni en esta lista. ¿Por qué? Porque si está en esta lista es porque yo lo bloqueé. Y si está en esta lista es porque él me bloqueó a mí. Por tanto, el contenido que yo voy a ver, el usuario que está emitiendo ese contenido, el ID de ese usuario no puede estar ni en la lista de bloqueados ni en la lista de me bloquean. Por tanto, ¿cuál es la condición que yo tengo que poner aquí? Bueno, la condición va a ser la siguiente. Yo hice una custom function. ¿Por qué? Porque tengo que comparar que el ID de todos los usuarios que se van a mostrar aquí me lo tiene que comparar si está ¿dónde? Si está en una de estas dos listas que tengo acá. Entonces, Flutterflow no permite, Flutterflow no permite hacer una consulta. Por eso es que no lo hice acá. Flutterflow no permite en una sola consulta utilizar dos filtros de in
Por ejemplo, este in o no in, es decir, está o no está. No te permite hacer dos consultas, no te lo permite. Y si tú unes las dos listas con una función, no te permite comparar, con ver si una información está en una lista o no está en una lista que tenga más de 10 elementos. No te lo permite. Por tanto, esto no nos va a servir. Hacerlo directamente por la consulta no nos va a servir. Pruébalo si quieres que te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo. Una vez que esa lista sea mayor a 10 elementos, te va a dar error. No te lo permite hacer. Por tanto, por eso es que yo lo hice de la forma en que yo te lo estoy diciendo. Yo hago una lista aquí de usuarios, simplemente hago una lista de usuarios, pero pongo la condición de visibilidad donde le voy a decir que el ID de ese usuario no puede estar ni en la lista de bloqueados ni en la lista de los que me bloquean. Y eso lo hice con una custom function. Entonces simplemente lo que tengo que ver es si esa condición, a ver, eso es una condición que me va a arrojar un resultado. El resultado, si el usuario está dentro, me va a devolver el ID del usuario. Si el usuario no está, me va a devolver la palabra no. Simplemente lo que tengo que hacer es verificar. Si no quiero que ese usuario esté dentro de esta lista, pongo que no es igual y al ID del usuario. Si quiero que sea un contenido que ellos sí tenga que estar por otra razón, no es este caso, entonces pongo que sí es igual. En este caso es que no. ¿Por qué? Porque si el usuario está en una de esas dos listas, yo no puedo ver el contenido. Por tanto, ¿cómo lo voy a ver? Si el usuario no está. Y confirmo. Simplemente eso es lo que está sucediendo aquí. Eso es lo que está sucediendo aquí. A ver, vamos a verlo aquí con el. Estoy con el usuario. Estoy en el perfil del usuario 1. Ok. Estoy en el perfil del usuario 1. Vamos a buscarlo aquí en la base de datos. Usuario 1. Es este que está aquí. Ok. ¿Qué cosa es lo que va a suceder? Si yo bloqueo al usuario 4, yo lo voy a bloquear. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Aquí se agregó. ¿Ves? En bloqueados, aquí ahora aparece el ID del usuario 4. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Yo bloqueé al usuario, este es el usuario 1 y este es el usuario 4. Yo bloqueé al usuario 4. Pero también tengo que agregar en esta lista el ID del usuario 1. Entonces, si vamos y buscamos el usuario 4, míralo aquí. En me bloquean está el usuario 1. ¿Por qué? Porque el usuario 1 está bloqueando al usuario 4. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Para hacerlo un poquito más bonito, puse este icono. Este icono lo que va a hacer es que va a abrir un componente. Este componente que vemos cuando hacemos esto. Este componente que está aquí. Y entonces en ese botón, ¿qué cosa fue lo que hice? Bueno, en ese botón lo que hice fue, ok, actualizar la lista de bloqueados del usuario que está logueado, el user autenticado. Voy a actualizar la lista de bloqueados y voy a agregar un elemento. ¿Y cuál elemento es? Bueno, el usuario que estoy bloqueando. El ID del usuario que estoy bloqueando. Pero después tengo que actualizar en la lista del usuario que estoy bloqueando. Aquí en esta referencia, en este caso es el usuario al que estoy bloqueando. Tengo que agregar en
en el campo me bloquean, tengo que agregar el ID del usuario que está autenticado. Esto que está aquí. Si este es el usuario que está autenticado, en la lista de bloqueo agrego este ID, pero tengo que agregar el ID del usuario autenticado en la lista de me bloquean del otro usuario. Y ya luego esto lo que hace es que esconde el componente. Entonces, este es el resultado. Ahora, ¿por qué yo lo divido en dos? ¿Por qué yo lo divido en dos? Porque cuando yo venga aquí, yo solamente voy a ver la lista. Yo solamente voy a ver la lista de los que yo tengo bloqueado. Solamente. Es este caso. Estoy con el usuario 1. Mira el usuario aquí. Ok. El usuario 1 tiene bloqueado el usuario 4 que es este y el usuario 3 que es este. Míralos aquí. El usuario 4 y el usuario 3. Y mientras yo vaya bloqueando usuarios, aquí se va a ir agregando todos los usuarios que yo voy a ir bloqueando y son los que voy a ver aquí. En esta lista solamente. Y si lo quiero desbloquear, bueno, pues yo hice otro componente que se ve igual, pero aquí sería lo contrario. En este botón, yo lo que haría es, bueno, vamos a actualizar, pero en bloqueado, en vez de agregar, lo que vamos es a remover el ID del usuario que yo tenía bloqueado. Pero a su vez, tengo que eliminar en el campo me bloquean del otro usuario. Tengo que remover el ID mío. Para que se entienda, porque se ve un poquito enredado. Cuando el usuario A bloquea al B, agrega aquí el ID y agrega acá el ID propio de él. Pero cuando lo desbloquea, también tiene que borrar de aquí y tiene que borrar de aquí. Porque si no, si tú lo borras solamente de aquí, él va a quedar como que yo lo tengo bloqueado a él. Es decir, yo puedo ver el contenido de él, pero él no va a poder ver el contenido mío. Entonces, que cuando yo lo desbloqueo, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Tengo que eliminar. Es decir, tengo que remover de esta lista el ID de él y tengo que remover de la lista de me bloquean el ID mío. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Yo lo remuevo. Miren, el usuario 1 tiene bloqueado al usuario 4 que es este, pero si vamos a ver al usuario 4, el usuario 4 es este. En la lista de quienes están bloqueando al usuario 4 está el usuario 1 que es este. Y este que está aquí. Si yo elimino, es decir, ya yo no quiero bloquearlo. Si se dan cuenta, me bloquean, ya no aparecen así porque nadie me está bloqueando al usuario 4. Y en el usuario 1, en bloqueado, entonces se queda listo de. Y bueno, este es el resultado. El contenido del usuario que está aquí, yo lo bloqueo y no puedo verlo. Ni ese usuario puede ver el contenido mío. Y si yo lo quiero desbloquear, pues sí, ya me da igual ver el contenido de él y que él vea el mío, pues vengo acá y lo desbloqueo. Entonces, la custom function, aquí tengo varias custom function. La custom function sería esta que dice verificar bloqueo. La voy a dejar en mi página. Porque esa función, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Esa función lo que va a hacer es que una vez que se haga la lista, va a usar mi lista de bloqueados y de quienes me bloquean y va a ver si el contenido que yo voy a ver, el ID de ese usuario, no está en esas dos listas. Porque si el ID de ese usuario está en
en una de esas dos listas, es porque o yo lo bloqueé o él me bloquea a mí. Y entonces yo no puedo ver ese contenido. Pero si no está, es porque ni yo lo he bloqueado, ni él me ha bloqueado a mí y yo sí puedo ver ese contenido. Entonces, esa custom function la voy a dejar en mi página. En el primer comentario del video voy a dejar el link para que vayan a mi página. Y se va a llamar custom function bloquear y desbloquear usuario. Espero que les haya servido el video y hasta la próxima.